Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los participantes y espectadores del segundo certamen internacional de tunas y estudiantinas WIS. Para mí, Francisco Tarazona, como director artístico del certamen, es muy importante darle la bienvenida a esta segunda versión, que por primera vez se realiza online. Bueno, y que por las condiciones de salud pública hemos optado por realizar así. Pero eso no nos quita la emoción de realizar este magno evento que llevará hasta sus casas toda una tradición que aún sigue viva, la del buen tunar. Cuatro actividades académicas donde aprenderemos más y tres galas de conciertos, donde verás a los participantes desde México, Chile, Portugal y por supuesto Colombia, que estarán concursando por el premio Mejor Tuna, por el mejor arreglo musical, por la mejor solista, por el mejor baile de pandereta y por la mejor producción audiovisual. Bueno, y en la tarde de hoy nos convoca la primera actividad de este certamen, un taller, una charla que va dirigido eh, por la maestra Estela Ariza. Ella es la persona que nos estará acompañando dictando esta charla, junto a Diego López, director de la Estudiantina Liceo Bicentenario de Chile. Estela Ariza es la directora de la Fundación Cultural La Cuerda, es licenciada en música, folclorista, es promotora cultural, gestora cultural y bueno, se ha dedicado a una cantidad de cosas sorprendentes que yo realmente pues admiro desde que la conozco y desde que he tenido toda la oportunidad y posibilidad de trabajar a su lado. Y con Diego, con quien me conocí en Chile hace unos años atrás y a quien le he admirado todo el trabajo realizado con la estudiantina Liceo Bicentenario de Talagante, quiero darle la bienvenida a este certamen, a la inauguración de este certamen y agradecerles por estar acá, por atender este llamado, por participar y por acompañarnos en esta charla. Esta charla la hemos pensado en la universidad porque estamos completamente convencidos de que si nosotros queremos adultos que aprecien, que valoren el arte, es necesario formarlos desde niños. Y por eso inauguramos este segundo certamen con esta charla. Estelita, Diego, buenas tardes en Colombia, por supuesto, y bienvenidos. Hola Francisco, ¿cómo está? Bien, Estelita, ¿cómo va todo? Muy bien, hola Diego. Hola Estela, hola Francisco y hola a todos los que nos están mirando, por supuesto. Qué rico, gracias por la invitación, por este espacio que me parece bien interesante que tengan en cuenta en un evento de Tunas, eh, el espacio para la pedagogía y el espacio pensado en los niños, ¿no? Que es importante que los adultos conozcamos un poco y entendamos un poco ese mundo. Y bueno, qué chévere poder compartir desde nuestra experiencia, de los procesos musicales que hemos desarrollado, la misma vida, los mismos pasos que nos va llevando el irnos actualizando y bueno, y con todo lo que estamos viviendo, pienso que hay mucho tema para hablar y muchas cosas interesantes que compartir. Entonces, no sé, Francisco, arrancamos, usted dirá. Señora, bueno, nuevamente Estelita, bienvenida, muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias. De verdad, lo que dije antes de comenzar, admiro mucho el trabajo de ustedes dos. He sido fiel seguidor y espero que continúen realizando esta bonita labor y sobre todo que bueno, los futuros músicos y docentes en general aprendan mucho de este tipo de gestión porque aún hay mucho por hacer por la niñez para que podamos tener un futuro realmente lleno de cultura. Yo, bueno, los voy a dejar a ustedes en la charla y voy a estar pendiente de las redes sociales, de todos los comentarios y preguntas que puedan hacer por las redes que estamos transmitiendo. Estamos en Auditorio Luisa Calvo, en la página de la UIS institucional, estamos en la página de la Tuna UIS también, estamos en la página del Movimiento Tunil de Colombia y en la página de Tunas y Estudiantinas de Chile. Entonces, todos los comentarios que quieran realizar, las preguntas, las dudas durante esta charla, los van escribiendo allí para hacérselos saber a Estela y a Diego. Entonces, un abrazo virtual y bienvenidos.
Bueno, ok. Vamos a ver cómo se comporta aquí la señal y todo. Bueno, parece que todo está bien. Vamos a iniciar. Pues la charla tiene un nombre muy particular y es la influencia de la música en los niños. Pues Diego, yo quise hablar de varias cosas aquí y quisiera pues que usted me apoyara también con sus experiencias con respecto a que definitivamente hoy en día estamos viviendo un momento donde las circunstancias nos llevaron a unos cambios supremamente eh, brutales, digo yo, abruptos. En este momento la tecnología, el volcarnos hacia las redes sociales, hacia el Internet, la única, prácticamente una herramienta que se convirtió en el único elemento para poder encontrarnos en todo este tema de la pandemia, en una época donde ha sido eh, crucial en la historia vivir esta etapa, este año. Pienso que son varios aspectos los que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de música, de influencia, de niñez como tal, son muchos aspectos en temas del ser, en temas pedagógicos, en temas artísticos. Y yo quise enfocarme y quise irme desde dos lineamientos que creo que son muy importantes tener en cuenta. Cuando nosotros decimos que el papel de la música pues tiene mucha importancia realmente la música en la educación infantil, ¿sí? ¿Qué papel es el que hace? Tenemos que pensar en dos aspectos que yo considero importantes tener en cuenta y es el tema de las artes como tal, ¿sí? Que pienso que finalmente nosotros amamos y queremos la música por ese sentir, por eso que nos hace vibrar, ¿no? Por el gusto. Son varios aspectos, el gusto musical, el ambiente o el entorno sonoro en el que crece el niño, en el que se forma la persona, la intención en la práctica de un instrumento o al menos de cantar, que el canto y el tema de la voz es el primer instrumento que nosotros tenemos para desarrollar. Y la relación que hay con los padres, porque finalmente ese gusto y esa experiencia musical del padre tiene mucho que ver en el sentir de los niños. ¿Sí? La persona. Abordado entonces desde el tema artístico, ¿sí? Desde ahí, desde ese sentir, desde esa pasión que puede despertar la música, y abordado desde el tema pedagógico, porque considero también que es muy importante tener en cuenta el papel del docente. Pudiéramos hablar de muchos otros aspectos, ¿no? El tema de la psicología, el tema de la misma socialización, ¿sí? De la antropología, en fin, pueden haber muchos aspectos, pero me centré como en esos dos porque considero importante tanto la parte del talento, ¿sí? Como la parte del conocimiento. En esos dos aspectos siento que es muy importante. En la parte del, del conocimiento como tal hablamos de esa metodología que utilizamos, de la misma técnica y lo que propone la academia, ¿sí? Del mismo aprendizaje y de las metodologías que usa el docente para poder ser ese medio que lleve la música de la mejor manera a la persona, ¿sí? Entonces, pensaba yo que desde el sentimiento primario, de la escucha, de la vivencia de la música, cuando empezamos a verlo desde lo artístico y ya desde el conocimiento cuando nos enfrentamos al aprendizaje como tal, ¿sí? A lo que nos va a enseñar el maestro, lo que nos va a traer el maestro. Entonces, partiendo ahí como de esos dos aspectos para no ir mucho más allá, la música realmente juega un papel muy importante en la vida del ser. Y tanto es así que este señor Howard Gardner nos lleva a un tema supremamente interesante y es el de las inteligencias múltiples. Cuando él hace su estudio
bueno, hablemos un poquito de él, que yo creo que mucha gente ya lo ha oído nombrar, obviamente, tiene un trabajo de hace más de 30 años su investigación, psicólogo y pedagogo de Estados Unidos, ha dedicado mucha parte de su vida a la investigación. Leí estos días sobre él y hay unos temas ahí bien interesantes que como pedagogo yo siento que vale la pena leer, vale la pena estudiar y centrarnos un poquito en la cabeza de este hombre para poder entender muchas cosas que de pronto las hemos vivido, las hemos compartido con nuestros alumnos en sus experiencias, en nuestro trabajo diario, pero a veces no logramos entenderlas muy bien y nos quedamos de pronto en el camino en algunos aspectos. Entonces, les recomiendo pues para todos que puedan ojalá escuchar y ver varios materiales que él tiene también en YouTube, unas entrevistas y bueno, su historial ahí, ¿no? Su propuesta está basada en que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia y su definición científica de inteligencia como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Entonces, él se va como al ser, se va realmente a analizar que somos un conjunto eh, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades. Hay una cantidad de elementos importantes y valiosos y si el docente está preparado, si el docente conoce, si nosotros como padres también logramos identificar muchas de esas cositas interesantes que se pueden potenciar, pues vamos a lograr que los niños realmente puedan a través de la música desarrollarse no solo musicalmente, que ese es otro aspecto, ¿no? Que no sea solamente un aprendizaje puramente musical, sino realmente llevarlos un poco más allá. Digo yo que él se centra en el ser porque sus inteligencias múltiples, pues, es la formación integral, ¿sí? El desarrollo de las habilidades para su crecimiento integral. Eh, en lo espacial, en la parte ecológica, en las matemáticas, en el manejo y conocimiento del cuerpo, en la lingüística, pues son muchos aspectos que realmente en algún momento nosotros los tuvimos en cuenta porque las psicologías nos lo enseñaron en la universidad, aprendimos muchos aspectos que eran claves, pero este señor se encargó de abrir un panorama diferente, ¿no? Y fíjese que no sé usted, por ejemplo, en su experiencia musical, si haya encontrado, yo hace unos años conocí una maestra de matemáticas en una escuela pública y ella les enseñaba matemáticas con música, ¿sí? Hay muchos casos, ya en este momento hay muchas historias, pero aprovechaba ese elemento que ella tenía para poder fortalecer la matemática en sus estudiantes y de una manera obviamente mucho más didáctica que facilita el aprendizaje, ¿no? Que crea un puente de comunicación diferente. Entonces no es la matemática que se ve como los números, como una cosa muy rígida, sino finalmente es cómo lo disfruta, ¿sí? Cómo encuentra como una esencia diferente a través de la interpretación del instrumento, a través de la voz de la profesora. Entonces, ¿cómo se combinan todas estas cosas? Y, y, y este Señor nos hace ver que realmente somos un conjunto, ¿sí? Un conjunto. Y la música como elemento cooperador para todas las áreas. Nosotros enseñamos a través de la música el cuidado a la naturaleza, enseñamos a través de la música sobre el amor, sobre las interrelaciones, ¿sí? Cómo en algún momento puedo sentirme triste porque el amigo se puso triste conmigo y los niños viven todo eso a partir de esas emociones que despierta también la música, ¿sí? Hay muchos estudios y hay mucho avance. Hoy en día ya hay muchos elementos que determinan el tema emocional como algo supremamente fundamental e importante. Y es la música uno de los elementos que más fortalece la emoción, ¿sí? La emoción.
La música, hay música triste, usted ve una película y usted la película lo que lo lleva al terror, casi que no son ni las escenas, es precisamente la música la que lo transporta y lo mete en ese mundo donde le despierta esa sensación, ¿no? Ese espacio, ¿sí? No solo somos un elemento en múltiples posibilidades, con todo esto, sino que somos un conjunto de habilidades para enfrentar el mundo. Esto lo veía yo como la persona que, o el niño que entra en su etapa de educación y sale un ingeniero, sale un profesional en medicina. Entonces, el estudio se enfoca a que hay mm, en muchas ramas puede tener usted un título profesional, pero sus capacidades tienen que estar desarrolladas en su gran mayoría, ¿sí? La socialización, esa comunicación que puedo tener con la otra persona, cómo me ubico yo como ser en la naturaleza, cómo me ubico yo en un espacio donde tengo la oportunidad de conocerme yo mismo, en las relaciones intrapersonales, ¿sí? En el manejo y en el dominio de mi cuerpo también, cómo controlo y cómo tengo yo un eje central donde yo mismo controlo mis emociones y controlo muchas cosas. Entonces, este tema de las inteligencias múltiples ha permitido que la música se convierta en ese otro elemento fundamental. Y yo pienso que, por ejemplo, en países como el nuestro, hace ya varios años empezó a darse como una cátedra obligatoria en las escuelas públicas, cosa que no sucedía hace muchos años. ¿Sí? Eran muy pocos los colegios, las instituciones que tenían la música como un área eh, muy puntual de darse seriamente, ¿sí? Y es fundamental porque permite desarrollar muchos otros aspectos, ¿sí? Dentro del ser. No sé qué opine usted, Diego, hasta lo que hemos hablado, qué quiera comentar, cuál es su experiencia, por ejemplo, con los chicos. Aquí, de todas maneras, pues hay muchos elementos que considero yo importantes, partiendo de que no somos solamente música, no somos solamente eh, observar, no solamente conocimiento, no solamente la percepción de los sentidos, ¿sí? Sino que son varios aspectos, ¿no? Claro. Eh, sí, es bastante, bueno, hay bibliografía, bueno, Estela ya lo mencionaba, hay mucha información hoy en día al respecto. Antiguamente no se le tomaba tanto aspecto primero a las inteligencias múltiples. Primero nos Ujú. miraban a los seres humanos como un ser seccionado absolutamente. Tú eres bueno para las matemáticas y tú eres, no sé, bueno para el lenguaje, para la escritura, en fin. Y los estudios más recientes, bueno, la comunidad científica ahí tiene mucho que decir porque ya desde los 80, inicio de los 90 en adelante, se abre así, pero un abanico de investigaciones. De hecho, hay un investigador que relaciona la pedagogía en la música, Ujú. con las inteligencias múltiples, ¿cierto? De Gartner, ¿cierto? Que es el señor Williams, que habla Ujú. de Ujú. que la pedagogía y la estructura musical es fundamental. Bueno, y hay otros estudios también que no recuerdo en estos momentos dónde lo leí, pero cuando hice mi magíster de artes, me acuerdo Ujú. que hablamos de un autor, pero no lo puedo recordar, lo estaba buscando antes de iniciar la charla, pero no lo pude recordar, en la cual, bueno, ahora hay muchos, propone que nosotros nacemos musicales. Antiguamente se creía también o se nos educaba, o no sé allá en Colombia, pero acá en Chile era muy común el dicho, entre comillas, yo no tengo para el piano, es decir, yo no soy bueno para la música. Y en Ujú. realidad eso, los estudios actuales se han ido desterrando un poco porque en realidad Claro. nosotros nacemos y somos música. De hecho, Estela ya lo comentaba al principio, eh, el primer instrumento con el que nosotros contamos es la voz. De hecho, yo en estos momentos y Estela y los distintos países nos reconocemos por nuestra melodía al hablar. Cada uno tenemos un acento, o sea, si nos ponemos, vamos ahí a la médula, pero finalmente la pedagogía no viene sino a hacer esto,
a darle sentido a lo que nosotros Ah, ya traemos. ajá, Nosotros somos música y los niños, el trabajo de nosotros los profesores finalmente es aportar y ayudar al niño a descubrir todas las posibilidades que tiene con la música. ajá, sí, muy cierto. Nosotros también teníamos aquí esa misma Esa misma como frase, percepción, sí, como esa creencia, no, no, es que no, él no es bueno para esto. Inclusive hay papás que estigmatizan mucho a los niños, ¿no? Porque tienen facilidad para cierta cosa, pero no les dan posibilidad de otra porque, no, es que él es bueno, es para eso, ¿sí? exacto. Entonces Y uno, también los vamos como encasillando. exacto, nos tendemos los adultos a encasillar. O sea, yo como una anécdota te podría comentar, por ejemplo, que en la estudiantina que yo dirijo acá en Chile, Ujú, nosotros no tenemos sistema de admisión. O sea, el niño que quiere entrar ingresa. Y hay ujú, niños que vienen ya con conocimientos previos y otros que nada, y han aprendido. Y hay casos históricos en la estudiantina en los cuales mm. tengo un alumno que siempre yo lo menciono y que ingresó él en séptimo básico, que era el curso de aquellos años, y dice, profesor Diego, yo quiero entrar a la estudiantina. Muy bien, le digo yo, ¿qué instrumento toca? Ninguno. ¿Pero cantas? Tampoco, me dice. Mm, ¿Pero tienes ganas? Sí, me dice. sí. Bueno, y él a puro trabajo y a pura tenacidad, ¿cierto? Y a puro esfuerzo, ese niño finalmente terminó cantando, Mm, terminó tocando cuatro o ujú, cinco instrumentos, ujú, o sea, y él no sabía que él tenía esa capacidad, lo único que tenía eran las ganas. O sea, con eso queda ujú. demostrado, y yo siempre lo ocupo de ejemplo a él, que nosotros todos podemos. Claro. Y fíjese que en las instituciones, bueno, la academia como tal, el sistema educativo nos ha también como sectorizado el conocimiento, ¿no? Entonces, matemáticas, sociales, ciencias naturales, inglés, todo sectorizado, pero no ha habido esa conexión, ¿no? Finalmente, la música eh, a partir de todo el conocimiento de muchos maestros que se dedicaron a la pedagogía, como el caso de Willems, como, bueno, en fin, todos los que han estado ahí al frente, nos llevaron a entender que la música había un abanico de verdad de posibilidades en la mente del niño, en la mente, en la cabeza del ser, las conexiones neuronales que logra la música. Y llega Gardner y nos dice, es que hay una variedad de inteligencias y hay una conexión entre todo, no puede ser suelta una cosa de la otra. ¿Sí? Entonces, cuando ya miramos, llegando a este punto de los elementos que intervienen en la música, nos damos cuenta que sí son varios los aspectos. O sea, el niño tiene la posibilidad de desarrollar el ritmo, de desarrollar su oído, de utilizar su cuerpo, ¿sí? De cantar, de tener la conexión con un instrumento, de hacer lectoescritura musical. O sea, son muchos aspectos, ¿sí? Que los enlazamos para lograr pues obviamente que haya un mayor crecimiento en la música, una mayor comunicación, un elemento de transmisión de sus sentimientos, ¿sí? Y muchos otros factores, yo solamente coloqué estos elementos, pero son muchos los aspectos que podemos hablar que aborda la música, ¿sí? Y el papel del docente, porque no quiero desconectar, es precisamente esos modelos de enseñanza, esos modelos que debe asumir, porque finalmente las inteligencias múltiples nos muestran que no podemos sectorizar los niños, no podemos sectorizar el conocimiento y nos vamos a una educación más personalizada, ¿sí? A ese manejo de habilidades y competencias, de despertar en los niños sus habilidades, ¿sí? De permitirles ese desarrollo a través de la música. Y es el docente el que tiene pues la tarea más interesante porque va a tener en sus manos el poder para poder lograr en los niños el amor, la pasión, el potencial para que ellos vean a través de la música muchas posibilidades. Entonces, esto es fundamental porque yo pienso que sí, el padre de familia debe tener en cuenta, y hoy en día ya estamos con una mentalidad un poco más abierta a ese sentido, que los papás dicen, yo quiero que mi niño empiece con la música desde los 2 años, desde los 3 años. Hay programas, nosotros aquí, por ejemplo, en la escuela, tenemos programas para los niños desde los 3 años, ¿sí?
Hay escuelas que tienen desde mucho antes, porque bueno, se han centrado también en estudiar esos procesos en los que se puede iniciar desde mucho antes, inclusive desde el mismo momento en que está en el vientre. Pero bueno, están más especializados en esos temas. Nosotros hemos arrancado un poquito después. Y con ese ir y venir de la intención que puede tener el papá muy sana y muy especial, ha habido niños y en un crecimiento en todo sentido, porque la escuela misma, la educación, el sistema educativo se ha dado cuenta de que el niño que ve música, el niño que está relacionado con la música, piensa diferente o tiene más posibilidades de aprender con más facilidad en otras áreas que de pronto alguien que en algún momento no lo ha tenido. ¿Sí? No ha tenido esa oportunidad. Entonces es un aspecto que me parece a mí importante. Y lo mismo la importancia del docente, entre el adulto, el padre de familia y el docente, tiene que haber una conexión para poder lograr impulsar todas esas habilidades y esos aspectos importantes en lo musical. ¿Sí? Hay otro tema que pensábamos también con Francisco y involucramos en esta charla y era el tema del folclore porque finalmente nosotros como escuela lo hemos tenido muy presente en el proceso de formación de ese ser, de esa persona que finalmente de adulto va a valorar eh, su tierra, su identidad, sus raíces, ¿sí? Hablábamos, le contaba yo a Francisco que yo en alguna ocasión hace muchos años estudiaba el tema del folclore y por eso mismo la escuela, aquí nosotros nos volcamos mucho hacia los ritmos tradicionales de nuestro país. Entonces, con letras inclusive, con canciones que Francisco compuso para nosotros, para los niños, en ritmos de bambuco, en ritmos de pasillo, en ritmos de cumbia, ¿sí? Que hacen que el niño entienda la dinámica de lo que es el folclore, de lo que es inclusive cómo llegamos a sembrar esa identidad haciendo todo el paso a paso y cómo, por ejemplo, en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes formatos inclusive y ambientes en los que el niño crece, le contamos al papá que es importante que él también valore la música, ¿sí? Tradicional para que el niño pueda entender y pueda desarrollar esa identidad y pueda sentirse como pez en el agua en sus músicas, en las músicas tradicionales nuestras, sin desconocer pues el trabajo de otras, ¿cómo le digo yo?, en otros ritmos o en modelos más modernos, ¿sí? Por irnos hacia allá. Entonces, aquí también el docente debe ser mm, debe tener muy presente esto, ¿sí? Y entrar en un ambiente también de investigación, de ser muy creativo y de ser muy explorativo para poder brindarle al niño eso, conocer muy bien los ritmos de la región, de su país, conocer muy bien aspectos fundamentales en la parte rítmica de las regiones, conocer el instrumental, ¿sí? Todos los elementos que conlleva el esquema tradicional de ese ritmo, ¿sí? ¿Por qué ese ritmo se consolida? ¿Por qué con un determinado instrumento o en determinados instrumentos son los que hacen que sea más autóctono? ¿Sí? Y lo mismo en cuanto a los juegos tradicionales, en cuanto a los cantos tradicionales, a todas las rondas y todo lo que puede pasar alrededor de una región donde la gente vive, construye a partir de la experiencia, de lo que viven. Nosotros tenemos aquí en el Pacífico unos cantos, inclusive de difuntos, ¿sí? Son comunidades negras que tienen cantos de difuntos y es una cosa supremamente bonita, ¿sí? Un trabajo muy folclórico, muy emotivo. Entonces, eso hace que sea una cosa muy arraigada y un tema que realmente fortalece la identidad. Son comunidades que tienen muy claro el norte con su identidad, con su trabajo de folclore y con sus tradiciones. No sé, allá en Chile, por ejemplo, ustedes
cómo fortalecen también todo ese trabajo folclórico, ¿no? Mira, me estaba acordando, no sé, bueno, no sé cómo se escucha ahora. ¿Se escucha? Bien, sí. ¿Sí? Porque me avisaba por interno acá mi productor que me escuchaba un poco bajo. Bueno, estaba recordando una frase que una vez dijo un músico acá chileno, de un grupo chileno que se llama Inti Illimani, y que Ujú. él comentaba una anécdota y decía que el argentino habla, el argentino toca música argentina, el peruano tiene música peruana, el colombiano tiene música colombiana y el chileno toca música latinoamericana. Porque Mm. acá en Chile, acá en Chile se da un fenómeno que, eh, bueno, por lo largo y extenso, por la geografía que tenemos, estamos un poco invadidos por un montón de culturas y bueno, y eso evidentemente ha originado distintos tipos de música, pero aún así cuesta encontrar algo que nos represente. Hoy en día tenemos el género folclórico, la música folclórica más representativa de nuestro país, por ejemplo, es la cueca. Y la cueca se enseña a lo largo de todo el país en los Ujú. colegios. O sea, hay como un eco parece. Ahí se enseña a través de los colegios, pero finalmente la riqueza va por ahí. Por ejemplo, cuando veía ahí en tu diapo, la riqueza va en cada región. Y es eso, en eso es en el cual investigadores recientes han hecho ese aporte, porque finalmente la riqueza y el folclore para los niños está en las rondas, en lo tradicional, en el tipo de Ujú. instrumentos. Nosotros acá en Chile hay un tipo de canto también, que ese sí ya yo diría que es algo propio, que es el canto a lo poeta, el canto a lo divino, que se hace con un instrumento que se llama guitarrón chileno, que tiene 25 cuerdas y es un fenómeno que se da en los sectores más campesinos de nuestro país. Y fenómeno que se ha perdido un poco, pero es parte del folclore tradicional de nuestro país. ¿Cuesta enseñar el folclore en los colegios? Sí. Yo no sé cuál es la realidad en Colombia, pero los programas constantemente están sacando el folclore dentro del programa de música. Ujú. Se está más globalizando. Entonces, que el trabajo del profesor finalmente siempre es traer nuevamente el folclore Otras. a terreno y bajarlo. Claro. El Ajá. trabajo, Estela, bueno, yo y todos mis compañeros que trabajan en el área, finalmente ese es el trabajo que tenemos desde la pedagogía, es bajar el folclore, porque el folclore finalmente es el que otorga identidad, tú ya lo decías. Ujú. La identidad de un pueblo finalmente es el folclore, y el folclore está en la calle, el folclore es vida, el folclore es en la esquina cuando están vendiendo, eh, no sé, humitas, ustedes, ¿cómo se llaman? Están las humitas, nosotros se llaman, ¿cómo se llaman? A ver, Francisco, no me acuerdo. Eh, Con las mazorcas, Mazorca. con la- no me acuerdo, bueno, pero en fin, yo me recuerdo cuando fui a Colombia, el folclore, yo paseaba por las calles y el folclore, ahí en Bucaramanga, recuerdo, no sé, los carritos con carros de fruta, me llamó mucho la atención, por ejemplo, Ujú. el tipo de canto, el tipo de... el folclore finalmente no es solamente la música, Ujú. claramente. Ujú. Bueno, y eso es lo que hay que aprender a valorar finalmente, Sí. no ocultarlo, sino que el folclore es eso, y es fundamental Sí. esto en los niños. Y sobre todo que lo que hablaba en un principio es teniendo en cuenta que el papel del docente es fundamental. Es Usted me fundamental, decía, es claro. fundamental. El rol del docente es fundamental acá, porque en los programas, por eso les comentaba, Mm. viene un extracto, no sé, de 10 contenidos que nos pasa el Ministerio de Educación para pasar, Ujú. 0,5 es folclore nacional. Ujú. Entonces, el trabajo del profesor es traer el folclore local, luego extrapolarlo al folclore regional, luego al nacional, luego al continente, bueno, en fin, Ujú. lo que te comentaba al principio. Acá en Chile hacemos mucha música latinoamericana, nos gusta mucho, especialmente la música colombiana, es muy cotizada acá en Chile, Ajá, ajá. es muy cotizada acá en Chile. Qué chévere. Pues es que sí, finalmente el docente juega el papel más importante. Porque usted decía algo bien interesante y es la globalización, ¿no? Ya ahorita nos fuimos completamente a un,
bueno, estamos sin fronteras prácticamente. La virtualidad nos llevó a abrirnos a un panorama diferente, sin embargo, no por eso perdemos identidad, no por eso perdemos esas tradiciones y no por eso vamos a dejar de construir. El docente tiene que ser supremamente creativo, tiene que Ahora, ser muy, tiene que investigar para fortalecer esos espacios y que no se pierdan. Nosotros, por lo menos con el trabajo que hicimos en una ocasión con Francisco, manejábamos todos los ritmos y finalmente nos dábamos al gusto de utilizar diferentes formatos, no porque tuviéramos, tampoco es como el ser tan rígido, que tampoco no es tan bueno mantener también una rigidez en que debe ser de cierta manera, sino permitirnos que a pesar de que tenemos los ritmos tradicionales, yo pueda fortalecerlos a través del cantar en la tuna o del cantar en el grupo en un formato de un cuarteto instrumental, donde yo pueda hacer una cumbia sin que necesariamente sea el formato de los tambores, de las gaitas o en fin, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo digo que el papel es importante del docente para que pueda crear, pueda investigar y pueda tener los elementos para poder llevar al niño a que mantenga su identidad sin perder esa base, pero sí llevándolo en un modelo que vaya, también que sea un poquito más amplio y que sea más atractivo también para él, ¿no? Porque finalmente pues de eso se trata. De ahí que vengo yo a los formatos instrumentales, que siento que también ahí es importante a lo que le comentaba ahorita. La música es creatividad, no se permite ser rígidos en un mundo cambiante. ¿Sí? Hablamos de folclore, hablamos de raíces, hablamos de esa identidad y de esa esencia que tenemos nosotros como país, como tierra, como seres que estamos ubicados en un punto estratégico en el planeta. Pero no podemos sostenernos solamente ahí porque finalmente aquí tendríamos que estar eh, eh, muy arraigados con instrumentos como el tiple, por ejemplo, donde el tiple es un instrumento folclórico tradicional que, bueno, viene de otras culturas, pero se ha arraigado como un instrumento muy propio nuestro. Entonces, si hacemos un pasillo o si hacemos un bambuco, no necesariamente el formato en el que yo lo presente pues sea ese. Tengo las propuestas de los coros, un coro que canta música colombiana espectacular, donde no hay instrumentos, pero el ambiente sonoro es divino, es espectacular, porque los arreglos precisamente permiten que se mantenga esa dinámica rítmica y que haya un juego de sonidos que realmente nutre la música, ¿sí? Las agrupaciones instrumentales, las agrupaciones folclóricas, las mismas tunas, eh, eh, fortalecen el folclore desde su formato, ¿no? Desde esos elementos instrumentales que tienen, ¿sí? La diversidad conlleva una carga de originalidad. Yo pienso que eso también es importante y yo vuelvo al tema con Francisco porque finalmente a mí, bueno, yo le admiro a él su capacidad creativa como compositor y ese trabajo que hicimos para los niños tenía todos los componentes, ¿no? Tenía mucha originalidad, mucha creatividad. Nos basamos en ritmos nuestros, en ritmos de nuestro país. Y los formatos instrumentales fueron bien interesantes, se variaron, hubo cosas bonitas y permite que no se pierda ese fondo, ¿no? Esa base de la rítmica dentro de los modelos que son eh, los ritmos de nuestra región, ¿no? No sé qué opine Diego con respecto a esto. Hay gente que es muy cerrada, ¿no? Hay gente que mantiene un tema de pronto en este momento donde todavía consideran que sí es importante mantener, y es muy respetable, mantener esos formatos originales. el Y purismo. exactamente, entonces es muy respetable y hay unos trabajos espectaculares, pero también es darnos a la oportunidad. Volviendo al tema, por ejemplo, de Gardner, eh, pienso que nosotros con todo lo que ya hemos vivido este año y toda la posibilidad que tenemos, enseñar y transmitirle a los niños, inclusive aspectos como liderazgo cuando se trabaja en grupo,
¿sí? Transmitirles visión cuando se les muestra toda la gama de ritmos que pueden haber en un país y todo lo que hay en el mundo para que ellos puedan tener una visión mucho más amplia también. ¿Sí? No nos centramos solamente en la música como tal, sino en cómo fortalecemos en ellos aspectos importantes de socialización, de liderazgo, de visión, de mente abierta para que puedan comprender un mundo cambiante, ¿sí? Y eso lo hace la música lo permite, el docente tiene que estar muy conectado con la actualidad y a la vez ser capaz de mantener esa identidad para que el, el, el niño pueda crecer en un ambiente sano y pueda ser, puedas aportar mucho más, ¿no? Bueno, el folclore, ya lo decías tú, el folclore, la música en general, la cultura, La cultura. la cultura es dinámica. Entonces, Ujú, si no tenemos claridad de que la cultura es dinámica, vamos a estar eternamente. Yo también concuerdo contigo, Estela, en que eh, no sé si el purismo, también respeto mucho, pero no sé si el purismo como tal en todas las áreas es beneficioso finalmente. O sea, porque yo creo que el aspecto rescatable del purismo es que permite precisamente preservar, que es finalmente ujú, un poco lo que hacen los conservatorios de música, por eso se llaman conservatorios, que conservan una técnica del ballet, de la guitarra, del instrumento, en fin, una técnica llamada X. sí, Pero ahí está la magia del profesor y atraer ese formato, esa génesis, ¿cierto?, del folclore o de la música en particular y llevarlo a la actualidad. Y esa es la magia, yo creo que ahí, y también voy a citar un poco a Francisco. Francisco, yo tuve la suerte, bueno, nos conocimos nosotros cuando él viajó a Chile y luego él compartió conmigo muy gentilmente un trabajo que él tenía de música infantil, que creo que debe ser el mismo ujú, que sí, trabajaron ustedes, mismo. en la cual, con ritmos folclóricos colombianos, en lo cual refresca un poco el folclore colombiano con sus Ah, composiciones. Exactamente, y está presente ahí el bambuco y todos esos que tú nombraste. Y eso es, y eso es, bueno, acá en Chile tenemos un montón de músicos y también profesores, compositores que se han dedicado a refrescar un poco el folclore para llevarlo finalmente, no dejando de lado los aspectos que lo hacen fundamental, ¿cierto? No sé, en el caso de los ritmos folclóricos, no perdiendo el ritmo, pero sí refrescando con otros ujú, instrumentos, otra, otra sonoridad, pero finalmente sin perder el valor. Yo creo que teniendo en cuenta esos dos elementos, yo creo que primero que la música, bueno, es parte de la cultura en general es dinámica, teniendo claro sí, ese concepto, vamos a entender que también la música va avanzando junto con la cultura, o sea, no se puede quedar pegada, la cultura va avanzando y la música no puede quedar atrás. Y ujú, ahí volvemos al mismo punto que en la cual el docente, el profesor, el maestro es fundamental porque finalmente es el pegamento el que atrae claro, esta multiculturalidad, ¿cierto? Ahí ajá, se menciona las tunas, los coros, las agrupaciones instrumentales, folclóricas, bueno, en fin, y un sinfín de elementos musicales y de agrupaciones que finalmente hacen eso, desarrollar la música a través de la creatividad, eh, la música tiene un montón de beneficios y yo creo que para los niños es fundamental no perder de vista eso, porque si no vamos a ujú, tener adultos el día de mañana, adultos absolutamente abstraídos de la realidad. Eh, la música, aunque parezca a lo mejor muy romántico y todo, los que nos ligamos a la música la música es sentimiento. La música es un sentimiento. ujú, Aparte de la estructuración y todo, pero finalmente la música no, yo siento y yo creo absolutamente que la música es la que nos hace seres humanos, o el arte en general, es la que nos aterriza, nos devuelve ese algo que sí. por décadas se nos ha quitado. Con la globalización, que en la cual a mí me gusta un poco la globalización, pero hasta por ahí nomás, porque siento yo que nos quieren uniformar y nos... Ujú, sí, y fíjese que volvemos al tema de las inteligencias múltiples. Somos un conjunto, somos individuales en medio de un grupo también de personas. Entonces, cómo la educación fortalece y va cambiando, como usted dice, va a ritmo con la cultura. Y nosotros como ese vehículo que lleva la música al niño, porque el docente se convierte en ese vehículo que transporta la música para que el niño
logre conectarse, logre desarrollarse, logre un cien número de habilidades y de conexiones. Entonces, es fundamental tener claro eso, el papel del docente, el papel de la cultura, el papel del sistema educativo, el papel del padre de familia, ¿sí? Y cómo creamos ese ser y cómo fortalecemos esa persona para que realmente, como se hablaba hace mucho tiempo, sean el futuro, ¿sí? Ese futuro que no es ni tan futuro porque es el hoy, es como ir construyendo esa persona con una mentalidad diferente, con unas posibilidades en su manejo emocional, en su manejo intelectual, a partir de la música, ¿no? Gardner en uno de los videos entrevistan a un músico español y él hablaba de eso, pedagogo, músico y empresario. Y él decía, eh, mm, mi música lleva un mensaje, porque el contexto en el mensaje casi que es lo más importante. Entonces también ahí hay un aspecto y es qué contenido escuchamos, qué contenido llega a nuestros oídos y qué contenido les ponemos a los niños para poder fortalecer ese amor a la música y poder llevarlos en el camino de verdad de su crecimiento personal. ¿Sí? Cierro ya como con esto que me parece pues también como una frase, nuestra visión como docentes nos llevará a descubrir un mundo sonoro de posibilidades y oportunidades. Y los niños nos llevarán a ese imaginario sin fronteras. Cuando el docente descubre que el niño realmente es el que lo está impulsando y es el que lo motiva a esa exploración, es cuando ya conecta realmente con la realidad de ese niño y fortalece en él todo lo que logra ver en él, las habilidades que puede desarrollar y lo que él trae en su ser para poder hacer de eso pues prácticamente una bomba que explote y que pueda realmente fortalecerse como persona y fortalecerse en sus relaciones y en todos los aspectos de manera integral. Entonces, Diego, pues hoy, no sé, Francisco, si habrán preguntas, si Sí, habrán comentarios. Bueno, sí tenemos preguntas en el chat. Sebastián Ujú, Macías pregunta, bueno, dice muy buenas tardes a todos. Dice, mientras charlaban, pensaba si hay alguna canción en particular que los niños deberían escuchar. O sea, ¿hay alguna canción chilena y alguna canción colombiana? Muchas gracias por estos espacios. ¿Hay alguna canción que ustedes recomienden, digamos, o algún género en específico que recomienden como que los niños deberían empezar para tener este acercamiento con el tema del folclore? Y bueno, por ejemplo, con el tema de las tunas y las estudiantinas, de pronto hay algún tema en específico con el que se pueda empezar o sea como muy influenciador para que los niños tengan un acercamiento con la música mira, folclórica. mira, en Chile yo podría decir que yo creo que es fundamental dentro del repertorio folclórico chileno, tanto para niños y para adultos, eh, escuchar a Violeta Parra. Violeta ujú, Parra ujú. es una de nuestras compositoras mujeres mejores de la historia, de los últimos Ajá. tiempos, de la época contemporánea en Chile, y otro chileno también que hizo mucho en el neofolclore y que lamentablemente su carrera musical de repente se ve un poco empañada por, eh, por otros elementos, pero me refiero a Víctor Jara, que es otro cantante que supo retratar claramente Violeta Parra y Víctor Jara, sin desmerecer a un montón de otros compositores, pero la obra musical que tuvieron ellos, retrataron a Chile tan bien, tomando elementos, tomando un poco, refrescando un poco lo que decía Estela adelante con el trabajo de Francisco, que en el fondo lo que hizo Francisco desde lo contemporáneo. Nos llevaron los ritmos folclóricos que habían en Chile y un poco más, y los llevan al chileno al pueblo en general, lo llevan a la base. Y es parte del folclore
que no debemos dejar de escuchar. Violeta Parra, por un lado, y Víctor Jara, acá en Chile. Ujú. Y Bueno, Estelita. pues aquí, bueno, yo pienso que una cosa que es fundamental es tener muy claro el contenido, lo que hablábamos a lo último, el contenido que le vamos a proporcionar a los niños, en el mensaje, en la mismo formato musical, ¿sí? Instrumental. Eh, pero, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una mujer como Marta Gómez, que ha estudiado mucho la música, ha compuesto, ha creado su material desde la misma experiencia de ser mamá y la ha llevado a hacer unos trabajos supremamente hermosos, ¿sí? Siento que ella puede ser un referente muy interesante para el papá que quiera iniciar con que su niño empiece a oír cosas agradables, bonitas, bien elaboradas, en un contexto tanto de mensaje en el lenguaje como en el mensaje instrumental, de muy buen nivel, por llamarlo de alguna manera. Y, y ese es como uno de los referentes que tenemos ahorita, en este momento, en la actualidad, ella. Pienso que ella tiene un plus ahí muy interesante para que los papás lo tengan muy presente. Bueno, y Paula Sofía Jaimes Castro también nos saluda y dice, ¿de qué manera piensan que la música puede fortalecer las habilidades sociales en los niños? Dice, pues, ¿cómo centrar la música para fortalecer la socialización o habilidades sociales de un niño? Bueno, ahí en la socialización, pues hay varios aspectos. Cuando estamos trabajando en lo presencial, nosotros logramos precisamente ese contacto con el otro, ¿sí? El docente importante nuevamente se convierte en ese mediador que va a permitir esa relación y esa comunicación adecuada entre los niños, ¿sí? En lo presencial lo manejábamos así, viendo la socialización hasta ese punto. En lo virtual, que es lo que estamos ahorita y que es lo que se fortalece también hoy en día, eh, nos permitimos también a través de las pantallas socializar cuando le damos ese espacio para que el niño exprese y para que el niño cuente sus vivencias, sus historias. ¿Sí? Entonces, a través de las canciones, a través del trabajo en equipo, el trabajo en grupo, donde el niño aprende a ser tolerante, donde espera que el otro asimile lo que debe tocar para poder él también intervenir. Son aspectos que van a permitir que haya esa socialización y esa relación, ¿sí? Esa comunicación adecuada. Entonces, yo pienso que son detalles que finalmente el docente debe estar muy bien preparado para poder enfocarse y poder direccionar de la manera adecuada esa comunicación entre los niños y entre el docente y el alumno, ¿no? Ok. Diego, ¿tiene algún aporte ahí? Sí, la verdad, mira, desde un poquito desde mi experiencia, a mí que me ha tocado liderar un grupo de pequeños, bueno, también hago clase de aula, pero la socialización, por ejemplo, yo la he visto patente en el grupo, en la estudiantina del liceo. Yo tengo niños desde los 7 años hasta los 17, y bueno, y luego algunos que se van quedando como exalumnos, y o sea, tengo un espectro de niños que tienen que sociabilizar y ponerse de acuerdo Mm, desde los 7 años hasta allá, y eso implica tolerar al otro, implica no mirar al otro como un ser o más abajo o más arriba. La verdad que eh, ayuda la autoestima, la autopercepción que tienen los niños de sí mismos. O sea, muchos niños lo único que saben hacer, y yo cuento un poco mi experiencia, lo único que saben hacer es cantar o tocar algún instrumento, y son personajes que andan invisibles en un colegio o por la vida, y que se transforman y son otros cuando les pasas un instrumento, cuando cantan con el compañero. Me tocó también, eh, una alumna mía me dijo, Francesca, que quizás Francisco se acordará, Francesca que estuvo solista, cuando ella ingresó a la Ganadora. estudiantina, ganadora de solista el certamen 2018, siempre Francesca ya cuenta y relata que algo que ella valora mucho de haber pasado por la estudiantina fue que aprendió a sociabilizar y aprendió a mm, compartir con un otro, porque Francesca hasta que antes de ingresar con la estudiantina, por ejemplo,
cantaba como solista. Y como solista ella manejaba sus tiempos y acá tuvo que aprender que tenía que respetar al del lado, que tenía que compartir un micrófono con dos o tres más y ya no era ella sola. Tuvo que aprender a entregar un poco lo que ella sabía. O sea, la sociabilización para Sofía, que preguntó Paula Sofía, claramente desarrolla y fortalece indudablemente las habilidades sociales de los niños. O sea, eso no, Ujú. no lo pienses, es así, es así. Bueno, y desde Cúcuta nos saluda Girson Pérez y dice, quisiera saber de qué manera se está trabajando a través de la música en la inclusión educativa de los niños con déficit de aprendizaje. ¿Hay nuevos métodos que colaboran a ello? Sí, hay, hoy en día realmente yo siento que no hay límites en ningún área, ¿no? Entonces, volvemos al mismo punto. Yo soy reiterativa con el tema del docente. Mientras el docente y se prepare y el docente tenga las herramientas para poder eh, fortalecer la inclusión, fortalecer el desarrollo del niño en su individualidad y a la vez traerlo al grupo, maravilloso. Hay muchísimos elementos, ahorita hay muchas posibilidades, además de que con todo esto de lo virtual se fortalecen muchos ambientes donde la gente comparte sus experiencias, donde médicos, donde pedagogos, donde psicólogos también abren sus espacios para poder brindarle a la gente las herramientas para poder abordar este tipo de casos, ¿sí? La música conecta en todas las direcciones. La música es una herramienta fundamental para la vida del ser humano. Y en el momento en que se logra descubrir de qué manera puedo yo manejarla para poder llegar a esta necesidad, en ese momento pues ya es un aporte grandísimo el que se le hace a la persona, que lo necesita al niño, que lo necesita la familia, que lo necesita, ¿sí? En fin. Sí, bueno, yo creo que eh, aún siempre estamos al debe, siempre estamos al debe con con los aprendizajes diferentes, eh, porque depende de lo que decía Estela, del perfeccionamiento del profesor, depende de la institución, si da un Ujú. énfasis en eso. O sea, yo afortunadamente me ha tocado conocer y relacionarme con muchos profesores que hacen el trabajo de investigación para poder traspasar la música, que están del cuerpo, están del sentir, están del hacer. Es muy difícil enseñar música a niños que tienen capacidades diferentes, entonces implica necesariamente al docente como mediador. Ahí sí o sí el docente cobra relevancia desde la mediación. Ujú. Hay, y sí, y aporta mucho, mucho. Pero siento yo que todavía como sociedad, estoy hablando en el macro, como sociedad todavía estamos al debe. Hay muchas instancias, pero siempre se puede más, siempre se puede más. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta charla. Muchísimas gracias a la maestra Estela Ariza, al maestro Diego López, toda mi admiración, siempre mi respeto. Quisimos empezar este certamen con esta charla porque a mí sí me gustaría que, que los colegios a nivel nacional, a nivel local, se dieran a esta tarea de fortalecer la realización o el área de la música dentro de sus colegios. Hay mucho escepticismo, en especial pues de pronto a veces acá en Bucaramanga, con el tema de conformar, por ejemplo, una tuna o una estudiantina. Y si hay algo que yo he aprendido con la tuna UIS es que es un grupo musical en el que yo puedo eh, explorar todo tipo de género musical iberoamericano, ¿sí? Yo puedo incluir perfectamente una cueca, puedo incluir un bolero ranchero, puedo tener un paso doble, puedo tener una cumbia, un vallenato, un bambuco, ¿sí? Y de hecho en la Tuna Wiz tenemos un repertorio amplio porque justamente
Eh, así mis integrantes, los integrantes de la Tuna UI sean estudiantes universitarios, muchos, a veces no han tenido un acercamiento con la música andina colombiana, por ejemplo. Y en el proceso que yo hice previo a estar de director con la Tuna UIS, pude aprender justamente de la mano de la Fundación Cultural La Cuerda que dirige Estela, eh, sobre todos estos géneros que son definitivamente pues importantes para nuestra región. Y es muy bonito poder llevar esta música a otros países, porque así lo hemos hecho y es chévere cuando recibimos otros países y escuchamos su cultura. Entonces, esta charla era también para eso, para hacerles la invitación a que ojalá los colegios y los docentes se animen a tener este tipo de iniciativas con sus estudiantes, de hacer este tipo de formación en los colegios. Uno de los proyectos que he tenido desde hace muchos años con la Tuna UIS, ha sido hacer como una gira local de conciertos eh, para niños. O sea, es muy ambicioso porque el repertorio tendría que ser todo para niños y deben estar allá los de la Tuna como que este man está loco. Porque es bastante difícil, pero justamente esto, o sea, atrapar la atención de un niño con este tipo de cosas es un reto bastante grande, ¿sí? Claro, interesante, Pero interesante. ese ha sido uno como de los proyectos que yo he querido desarrollar con la Tuna Bus justamente para esto, para poder generar eh, espacios culturales para que se animen los colegios o se animen las escuelas a tener otro tipo de grupos artísticos, porque pues generalmente le apuestan a un grupo de teatro, a un grupo de coro, a un grupo de danzas, ¿sí? Pero no tenemos en cuenta otras expresiones artísticas que también pueden ser importantes. Entonces, Estelita, Diego, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por organizarse, por sacar el tiempo. Para mí, para la Tuna UIS, para la universidad, realmente es muy importante que ustedes hayan estado acá. Agradecerles y por supuesto agradecer a la universidad que nos apoya 100% con la realización de este evento. Ahorita a las 6:30 de la tarde de Colombia estaremos haciendo la última bienvenida de los grupos participantes en este certamen. Estaremos con la estudiantina del Liceo Bicentenario de Talagante con Diego López. ¡Eh! Invitados todos a que se conecten ahorita a las 6:30 hora de Colombia, por supuesto, eh, Yo, para conocer la estudiantina, que es el grupo que nos falta. Ya han participado todos los grupos participantes, el último es la estudiantina porque iniciamos este viernes con las galas. Y bueno, mañana quiero invitarlos, mañana igualmente a las 5 de la tarde estaremos realizando con el maestro Juan Manuel Hernández Morales, director de la Coral Luis, un taller de pedagogía vocal. Es un taller dirigido a cantantes aficionados. Va a tratar sobre la fisionomía y fisiología del canto, rutinas de vocalización, herramientas de interpretación. Y bueno, dice Juan Manuel que es la mejor manera para alcanzar la mejor interpretación de una canción es a través del conocimiento del aparato fonador. Cantar mejor es tener la capacidad de transmitir mejor las emociones y esto se logra a través de la técnica vocal. Entonces, perdón, muy, muy invitados todos a conectarse mañana a las 5 de la tarde con nosotros. Estaremos por las redes oficiales de la universidad, por @luisacalvoUIS, Tuna UIS oficial y @UIS en línea. Así que muy conectados, no olviden compartir todo lo que toda esta programación que estamos realizando. Y bueno, una vez más, a Asterita, a Diego, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, y yo, bienvenidos a este segundo certamen internacional de tunas y estudiantinas WIS. yo de verdad quiero agradecer rápidamente. No, hágale, hágale. Quiero agradecer, perdón Francisco, pero quiero agradecer la verdad la oportunidad de haber podido estar en esta charla. El tema era muy grande. Yo creo que Estela se quedó con muchas cosas en el tintero. Quiero agradecer también a la Tuna WIS, a la Universidad Industrial de Santander, a Francisco, ¿cierto?, por la invitación.
Y encantado de haber conocido a esta tremenda maestra, a Estela Ariza, ¿cierto? De la Fundación La Cuerda, y espero que nos podamos seguir encontrando en futuras actividades, quizás hacer algún encuentro entre tu fundación, en el liceo donde yo trabajo, mira, podríamos hacer algo interesante. Y Francisco, yo te animo, dale con esa idea que tú tienes del concierto para los niños. Yo creo que el mensaje que les puedo dar yo es que efectivamente debemos poner más fichas en los pequeños. Debemos poner más fichas en los pequeños y creer que ellos pueden hacer algo de calidad igual que un adulto. Yo soy un Sembrar convencido, esa, hay que sembrar sembrar eso. esa semilla, ¿no? Es Exacto. sembrar esa semilla en el niño para poder verla crecer en sus años de vida y en su proceso. Francisco, muchísimas gracias. Yo feliz de estar en este espacio. A mí me encanta compartir pues mi experiencia. Ojalá les haya generado pues también muchas dudas, inquietudes, porque hay demasiado tema con respecto a todo esto de la pedagogía, de la música, de los niños, en fin, los grupos, el folclore, hay varias cosas ahí como interesantes y bueno, sí, ahí me quedé corta en algunas y finalmente la idea es generar esa inquietud y que todos podamos seguir como avanzando con lo que podamos ir aprendiendo. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, yo sigo aquí presente para cuando quieran que compartamos con muchísimo gusto. Bueno, y para finalizar lo que dijo Diego, es una idea romántica, o sea, es difícil porque de hecho esta misma charla generaba como esta, o sea, esto que tiene que ver con un certamen, ¿sí? Pero yo realmente, o sea, siento que mi posición como licenciado en música, esto, no es solo desarrollar un evento en el que solo haya música, ¿sí? Sino que realmente tengamos, y es justamente una misión de la universidad el tener una franja académica como esta, en la que podamos aportar muchas cosas. Y yo siento que desde ahí tenemos que partir, desde los niños, porque es que ellos son realmente los que van a permitir que una tradición como las tunas y las estudiantinas sigan vivas, ¿sí? Y no solo eso, en cualquier otro tipo de expresión artística, dependemos mucho es de ese amor que nosotros logremos, que Transmitir. ellos tengan, exacto, Ujú. que ellos sientan, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ahora sí, un abrazo bien virtual, fraternal. Los aprecio mucho. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá que nos podamos encontrar. Yo, si Estelita llega a ir a Chile a algún evento con Diego, me lleva, por favor. Listo. Nos vamos para Chile. Qué chévere. Ya, pues. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao.